Bueno, listo. El caso que les traigo el día de hoy se llama retinopatía hipertensiva con isquemia severa y glaucoma avanzado en un ojo único. Es un caso que vi en el Instituto de Ciegos y Sordos aquí en Buenaventura, en conjunto con el doctor Lerma, retinólogo. Y se trata de un paciente masculino de 61 años de edad, reside en López de Micay, que es un municipio alejado del Cauca, con antecedentes de ojo único izquierdo, con pseudofagia y un glaucoma avanzado en manejo con dorsolamiento. Acude por disminución de esa agudeza visual, de ojo funcional, y en una valoración previa se había solicitado una angiografía con la cual acude. Su agudeza visual en ojo derecho fue de NPL y en el izquierdo de 20/80, un apio normal en ambos ojos, y el labiomicroscopía de positivo en el ojo derecho, un pterígio nasal grado 2, una córnea opaca y catarata hipermadura. Y en el ojo izquierdo, una ampolla superior formada y funcional, iridectomía permeable, lente intraocular centrado y transparente. En el fondo de ojo, pues no valorable en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo una excavación del 95%, una tortuosidad en vasos de la papila y mácula con vasos tortuosos. Entonces podemos ver en la imagen de la angiografía, que pues también aprovechamos para mostrar el fondo de ojo, en el que encontramos un disco pálido excavado del 95% con una atrofia peripapilar beta, un patrón vascular con severo adelgazamiento en los 4 cuadrantes, un fondo de aspecto coroideo, pues que se veía mejor en vivo que en la imagen, unos shunts ópticos ciliares y unas dilataciones venosas a nivel de la mácula. Adicionalmente, en la geografía encontramos un tiempo de llenado vascular muy retardado, reportaban arterias que llenaban el segundo 34 y las venas en 20 segundos después del llenado arterial. Una isquemia retiniana severa en periferia media extrema temporal inferior, pues que fue como lo que más me llamó del caso, pues no ha tenido la oportunidad de verlo. Isquemia retiniana severa en extremo nasal y una tortuosidad venosa macular con un edema macular difuso. Entonces, entre las opciones de tratamiento se consideró inyección intravítrea con terapia antiangiogénica, pero ante el riesgo de aumentar la presión intraocular, que pudiera llegar a dañar pues, la poca funcionalidad que queda del nervio óptico, por el glaucoma tan avanzado del paciente, se decide entonces realizar un manejo con fotocoagulación láser y optimizar pues, el tratamiento antiglaucomatoso. Pues lo que aprendí de este caso es el grado pues, de isquemia tan grande que puede llegar a generar una retinopatía hipertensiva. Pues no ha tenido la oportunidad, como ya les había mencionado, de verlo en un paciente en la consulta hasta el momento. Segundo, pues siempre pensar en lo que puede generar de manera secundaria el plan de tratamiento que proponemos al paciente, porque pues, por ejemplo, la inyección intravítrea podría ser una excelente opción, pero al contar con glaucoma pues tan avanzado de manera concomitante, podría llevar pues a la ceguera de su ojo único o al deterioro pues aún mayor. Y adicionalmente tener siempre en cuenta pues el domicilio lejano, también digamos tomar decisiones terapéuticas teniendo esto en cuenta pues porque el paciente pues vive en un municipio muy lejano de difícil acceso y en el cual pues no se puede garantizar un seguimiento adecuado al tratamiento. Ese era el caso que les tenía el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. De nada, Katy, con gusto. Bueno, si no hay más comentarios respecto al caso, entonces voy a continuar yo con el caso. Bueno, entonces, el caso que les traigo a compartir el día de hoy es un paciente de 27 años que acude a la consulta aproximadamente hace unas 3 semanas. El paciente refiere un cuadro de visión borrosa. Este cuadro ya había sucedido en junio de este año por el ojo izquierdo, y por el ojo derecho refería que había sido igual, que había perdido un poco de visión, pero había sido leve. En ese momento le mandaron Wasertrol, lubricante y le dieron manejo. Él se siguió aplicando todo eso, lo descontinuó después de un tiempo porque él dijo que no le sirvió, y ahora la consulta regresa nuevamente por presentar un cuadro similar, sino que en esta vez sí consulta porque generó una mayor pérdida de visión por el ojo izquierdo.
Al examen físico, el paciente estaba entonces con una agudeza visual en el ojo izquierdo de 20, de cuenta dedo, en el ojo derecho 20-40, en el ojo izquierdo cuenta dedos que no mejoraba con pinhole, ninguno de los dos mejoraba con pinhole. Este es lo que encontramos a la biomicroscopía. El paciente tenía una inyección conjuntival moderada, tenía una córnea con edema, unos precipitados retrocredáticos, el paciente no dilataba bien, y tenía una vitreitis, pues era casi imposible valorar el fondo de ojo. Estos precipitados eran granulomatosos y adicionalmente tenía una sinequia aproximadamente como entre 5 y 9. En este momento, por pues, un paciente joven, yo lo vi en consulta, entonces decidí mandarle todos los paraclínicos infecciosos y de igual manera lo remití con la doctora Sandra García para ser valorado por la uveitis, además porque pues, es un paciente joven y la pérdida de visión tan severa que tenía. Igual le di medicamentos. Este paciente no tiene EPS, acudió a la consulta con su padre, entonces pues tenía medicamentos, entonces pues le ayudé con alguno de los medicamentos. El paciente, le conseguimos la cita con la doctora Sandra García los 2 días, fue valorado por la doctora Sandra García. Al paciente se le pidió una ecografía, esta es la ecografía del paciente, que mostraba en el ojo izquierdo una vitreitis y un DR traccional en el polo posterior. Y también se le solicitaron los exámenes. Estos fueron los exámenes que el paciente me envió. Se le mandó citomegalovirus, toxoplasma, bueno, todos los paraclínicos. El citomegalovirus entonces tenía un IgG, tenía un valor positivo, IgM tenía un valor negativo. En cuanto a la troponina, al treponema pálido, la FTABS le salió reactiva. Se le pidió un toxo que le salió negativo, la serología pues también le salió reactiva, VIH le salió reactivo, pues el resto de exámenes que le salieron positivos. Entonces este paciente continuó en seguimiento. Él de hecho tardó bastante en tomarse estos exámenes. Como les digo, la consulta fue hace aproximadamente 3 semanas y los exámenes de sangre son de la semana pasada, si no estoy mal. Fue valorado nuevamente en conjunto con la doctora Sandra García, que pues obviamente lo remitió para iniciarle manejo pues, de su patología. Entonces, quise traer este caso y no sé, yo creo que de pronto algún residente también lo vio en consulta. Isabela también tuvo la oportunidad de hacerle la ecografía a este paciente. Entonces, pues me parece un caso muy interesante porque es un paciente joven que cuando lo vemos así, pues es importante sospechar en estas patologías infecciosas y mandarle exámenes para poder, para poder iniciar un manejo temprano de este paciente. El paciente refiere que pues tiene mejoría. El último concepto que se tomó con este paciente fue remitirlo para tratamiento pues, de su patología de base y pues continúa en manejo con la doctora, con su seguimiento normal pues por el tema de la uveitis. Muchas gracias, eso era lo que les traía para hoy. Sí, este caso muestra lo que se insiste mucho en todos los cursos de uveitis, ¿no? Cuando usted tiene una uveitis, sobre todo una uveitis posterior, un compromiso posterior, historia infecciosa, no le sale ninguna, estudios más infecciosas, no le sale ningún estudio más infeccioso. Es muy grave que uno trate una uveitis como autoinmune, cualquiera de las posibles clasificaciones de y sea una infecciosa, ¿no? Inmunosupresión, esteroides, usted haya dejado pasar una infecciosa. En cambio, no es tan grave demorarse en el tratamiento de un autoinmune o equivocarse en el diagnóstico específico del autoinmune o del inmunosupresor. No tiene consecuencias tan dramáticas y sobre todo no termina usted perdiendo un ojo por no
haber tratado una enfermedad infecciosa. Entonces, siempre insistir en eso, siempre busquemos la etiología infecciosa y sin descanso, pues, o sea, insistiendo hasta donde más se pueda, que realmente esté uno muy seguro de que no hay una infección total. Muy buen ejemplo de eso. Gordo, estás en silencio. Perdón, muchas gracias, doctor. Continuamos con Isa, por favor. Bueno, buenas noches. El día de hoy les traigo, pues son realmente dos casos porque los vimos muy seguido. Fue en la consulta de la doctora Bautista y son como dos casos que se solapan muy bien, entonces voy a tratar de presentar los dos en los mismos 5 minutos. Entonces, la primer paciente es una paciente de 37 años de aquí de Cali, único antecedente apnea de sueño, sobrepeso y migraña. Y pues venía remitida. Entonces la paciente tiene como enfermedad actual un cuadro de 3 años de cefalea micraniana izquierda, que más o menos en el último año se ha empezado a asociar con emesis y episodios de fotofobia y visión borrosa. No presentaba ni oscurecimientos transitorios ni tinnitus y fue valorada el 17 de agosto por córnea y en la valoración de córnea al paciente el fondo de ojo le encontraron edema de disco óptico bilateral, por lo que remitieron a urgencias pues asociado al antecedente de cefalea y emesis. Entonces la paciente ingresó al Centro Médico Imbanaco el mismo 17 de agosto. No se le pudo llevar a resonancia porque la paciente tenía un tatuaje reciente, entonces se le tomó un TAC, el cual fue normal, se le tomó una punción lumbar que tenía una presión de apertura de 14 centímetros de agua. Tenía un OCT que solamente estaba reportado en la historia clínica, donde solamente reportaban el grosor de capa de fibras nerviosas en 103 para el ojo derecho y 100 para el ojo izquierdo. Tenía unos campos visuales normales en ambos ojos y le dieron salida con naproxeno, metocarbamol y prednisolona de 75 miligramos por día durante 6 días. Entonces, ya cuando llega la paciente al examen físico, pues la paciente tenía una agudeza visual de 20/30, que con pinhole mejoraba a 20/20 menos, y de 20/25 que con pinhole mejoraba a 20/20 menos. En la movilidad ocular estaba completamente normal, las pupilas tenían un reflejo directo de 4/4 y tenía un DPA negativo, y en el test de color estaba perfecta. En el segmento anterior no había ninguna anomalía, la presión estaba en 12 y 12, y al fondo de ojo, estos son su fondo de ojo. Entonces, en el ojo derecho tenemos un disco de bordes difusos, elevados, con un anillo neuroretinal rosado, con unas imágenes sugestivas de drusas de nervio óptico. En un momento que tratábamos como de retroiluminar el nervio óptico, tenía una excavación ausente, tenía múltiples bifurcaciones vasculares con ligera tortuosidad, tenía una retina peripapilar normal, una capa de fibras nerviosas prominente y una mácula que se encontraba viva. Y en el ojo izquierdo teníamos un disco ligeramente inclinado, de bordes definidos, con un anillo neuroretinal rosado, con una excavación ausente, con múltiples bifurcaciones, con tortuosidad, una retina peripapilar normal, una capa de fibra nerviosa prominente y una macular. Entonces, a esta paciente pues, se le dejó la impresión diagnóstica de un pseudopapiledema, probablemente por drusas, y se le solicitó ecografía y fotos de nervio óptico. Y esta es la segunda paciente que siguió exactamente después de ella, otra mujer también de 36 años, también con antecedente de sobrepeso, venía remitida por un cuadro de 3 meses de oscurecimientos visuales transitorios en el ojo izquierdo, no asociado a náuseas, no asociado a emesis ni cefalea, y había sido valorada el 16 de julio en la clínica por un edema bilateral de disco óptico, por lo que el médico que la vio la remitió de manera urgente para una resonancia y valoración por neurología. Entró al Centro Médico Imbanaco y fue hospitalizada desde del 25 de julio hasta el 30 de julio. En la resonancia encontraron una dilatación bilateral de la vaina de los nervios ópticos y le hicieron una punción lumbar con una presión de apertura de 30. Le iniciaron metilprednisolona endovenosa durante 3 días y le dieron salida con prednisolona oral por 10 días más, acetazolamida, y pues la paciente estuvo un tiempo pues
relativamente bien, pero luego empezaron a volverse a presentar los oscurecimientos visuales transitorios de manera más frecuente. Entonces la paciente reingresó a Imbanaco el 18 de agosto, se le tomó una resonancia que se reportó como normal y la presión de apertura ya esta vez en la punción lumbar estaba en 50. Entonces, esta paciente fue llevada a junta de neurocirugía. Allí la junta decidió que era una paciente candidata para cirugía. No aclaran en la historia clínica qué cirugía, pero pues hablando con la paciente, ella dice que le querían hacer una derivación. La paciente no aceptó, no quería ser llevada a cirugía. Entonces la dejaron con acetazolamida y la remitieron para neuro. Entonces la paciente llegó con una agudeza visual de 20/20 y 20/30 que mejoraba a 20/25. En el segmento anterior sin alteraciones, una presión de 10/10, también motilidad bien, pupilas bien, no tenía DPA y el test de color estaba bien. Y al fondo de ojo tenemos entonces estos discos, un disco, el ojo derecho con un disco de bordes borrados entre más o menos las 10 y la 1, un anillo neuroretinal rosado, una excavación del 20%, con vasos y mácula bien, y el ojo izquierdo un disco de bordes borrados y elevados, hiperemia del anillo neuroretinal, un ocultamiento claro pues de los vasos con cambios bruscos de su dirección al momento de salir del nervio óptico y un edema de capa de fibras nerviosas peripapilares. Entonces, esta paciente se quedó con un diagnóstico de un papiledema simétrico más marcado en el ojo izquierdo. Se le solicitaron OCT, campos visuales, fotos de fondo de ojo, potenciales visuales evocados y ecografía, y se consideró pues que era una paciente que en el momento estaba estable, que se le podía pues dar tiempo al tema de la derivación, dado que pues la paciente ya no tenía estos episodios de oscurecimientos transitorios, pero que tenía que continuar en un seguimiento estrecho, y la idea pues de las imágenes y de los exámenes era pues tratar de detectar cualquier cambio antes de que pues clínicamente fuera evidente. Entonces, como aprendizajes, pues tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. La primera paciente era un pseudopapiledema y la segunda un papiledema. Las características, recordar las características a fondo de ojo. Entonces, en la primera paciente no teníamos hemorragias, el anillo neuroretinal no era hiperémico, teníamos estas alteraciones en el patrón de la ramificación de los vasos que está descrita para los casos de pseudopapiledema. No se ven ocultos los vasos como si ocurre en el papilema verdadero. Tener en cuenta pues estos casos de luces y que son pacientes que en el disco no tienen como una excavación pues visible. Y en el caso del papilema, donde tenemos los bordes ya borrados, el disco se ve hiperémico, congestivo, pueden haber hemorragias, hay ocultamiento ya claro de los vasos, el cambio de dirección de los vasos, puede haber edema de capa de fibras que es el que termina borrando como tal los márgenes y los vasos. Y en el caso, pues en el primer caso, tener en cuenta el diagnóstico de papilema por truzas, a tratar de hacer la retroiluminación, tratábamos de ponerle el haz de luz como cerca de la retina nasal y tratar de mirar como el disco que queda más o menos en la penumbra, se ven como unas imágenes sugestivamente como blancas. Y pues si no se puede confirmar y si no hay esa sospecha clínica, pues pedir ya como tal las imágenes y también tener como otra pista el pulso venoso, que cuando está presente va a ser más sugestivo del pseudopapiledema y que nos va a estar indicando que la presión del líquido cefalorraquídeo va a estar por debajo de los 18 centímetros. Y pues el manejo que siempre pues comentábamos que aunque la primera paciente era un pseudo, pues es mejor pecar por exceso y haberle enviado pues su resonancia y todo lo demás que de pronto haberla dejado sin nada. Entonces siempre mandar por urgencias para tomar la neuroimagen y descartar las masas, hemorragias, casos de hidrocefalia, de trombosis venosa. Muchas gracias. Muy buena presentación, magníficas imágenes, muy didácticas. Yo creo que todos sintieron como que estaban en el consultorio viendo el paciente haciendo el diagnóstico diferencial. Es exactamente lo que creo yo deben ser estos bancos de casos, porque nos ha logrado hacer vivir la experiencia clínica tal cual, viendo lo que uno ve. Te tengo un par de preguntas. Dijiste, a resonancia no lo llevaron por un tatuaje. Tenía un tatuaje muy reciente. Cuénteme. Estaba en el ¿Y escrito cuál es la relación?
No sé si fue por el contraste, la verdad, no fue por no sé si fue por eso, pero la doctora dijo no. Qué raro que no le hayan tomado también la resonancia, pero eso es como lo que está reportado en la historia, que si era reciente. Voy a buscar qué relación hay porque si no había caído en cuenta que está bien ¿Alguien raro eso. sabe? ¿Alguien sabe la relación entre una resonancia, tatuaje reciente? Hola, doctor. Lo único Sí, que Doc, yo tengo entendido que especialmente en los tatuajes, cada pigmento tiene un metal diferente. Entonces, parte de los cuestionarios para hacer esa resonancia, si tiene ese tatuaje o no, debe ser por la parte de los metales que tiene el tatuaje. Sí, la Ok. mayoría tienen pigmentos terrosos, entonces por bueno, eso no bueno, actúa así. ahora que está tan de moda, que están tan de moda hacerse tatuajes, que yo creo que todo el mundo, todos los muchachos se hacen tatuajes. Fíjense todos los problemas que hemos comentado en las últimas sesiones sobre los tatuajes, la donación de órganos. Piénsenlo bien antes de seguir haciendo tatuajes, muchachos. Y la otra pregunta que tenía yo era, en neurología, ¿son capaces de hacer una junta de un pseudotumor cerebri, tomar determinaciones quirúrgicas sin preguntar a neurooftalmólogos, sin preguntar si una guía oftalmológica de lo que está pasando? Sí, ¿Esa vaina pasa? sí, ellos se fueron ya con su dictamen por ahí. Pues la verdad la nota es súper inespecífica, es súper cortica. Hablan de cirugía y nunca la mencionan, ni qué cirugía, ni qué se les pasó por la cabeza hacer, ni por qué, pero estaba ahí en la historia. Pero eso ilustra muy bien la necesidad de los neurooftalmólogos, ¿no? Es que eh, estos diagnósticos diferenciales y manejos, pues cuando es en manos de un neurooftalmólogo, eso está muy bien definido. En cambio, yo veo que los neurólogos trastabillan mucho. Eh, en una época, cuando no había neurooftalmología, pues los oftalmólogos remitían mucho a neurología. Uno veía cómo metían las patas los neurólogos. Eh, el llamado es, no hay ninguna razón para casos combinados de ocular y neurológico. Para eso está el oftalmólogo, y hasta donde entiendo, las citas todavía son relativamente prontas, la atención es muy buena, el servicio es muy bueno. O sea, tenemos un servicio de neurología muy bueno. No hay ninguna razón, pues, para que alguien decida acudir o saltarse la neurología. Bueno, magnífico el caso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Isa. Continuamos ahora con José, porfa. José, no se te escucha. ¿Ustedes están oyendo? Yo no. ¿Ya se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, qué pena. El día de hoy les quería traer este caso. Lo vi el viernes, este viernes que pasó en cirugía. Un cambio de cálculo del lente intraocular intraoperatorio por astigmatismo inducido por pterigio. Se trata de un paciente masculino de 75 años. Él está programado para cirugía de catarata del ojo derecho. Tiene una catarata nuclear 2 cruces, cortical de 2 cruces y su subcapsular posterior de 2 cruces. La visión del ojo derecho era de 20/200 y con pinhole mejoraba a 20/50. Antes de entrar a cirugía, siempre nosotros se revisa la biometría, pero cuando se revisó la biometría, pues este dato realmente nos alarmó bastante, una queratometría de 45.19/101
y el eje plano y la keratometría de la otra de 31.05 a 11, un astigmatismo con la regla, pero es un astigmatismo casi de 14 dioptrías, por lo cual lo vimos entonces al microscopio y lo que nos damos cuenta es que tenía un pterígio bastante avanzado, tanto nasal y temporal, un pterígio grado 3 que estaba generando un aplanamiento de la córnea a 11 grados, como lo podemos ver en la keratometría. Entonces, lo que se hizo estando con el paciente en la cirugía fue que se desinsertó la cabeza del pterígio y posteriormente subí este autorrefractómetro y con el autorrefractómetro tomamos nuevamente la keratometría posterior a la desinserción de la cabeza del pterígio. Podemos ver cómo cambia bastante la keratometría teniendo ya 43.50 a 3 y 41.93, pasando a ser un astigmatismo contra la regla de aproximadamente 2.5 dioptrías. Posteriormente, lo que hicimos fue que llamamos entonces al optómetra para que nos ayudara poniendo esta nueva keratometría en la biometría que tenía la información del paciente y con la información que pusimos de la nueva keratometría en la constante 118, porque el lente que se puso fue un Acrifold, que es un lente de acrílico hidrofílico monopieza, daba 21.50 con un target de menos 0.43 versus el que tenía antes con la keratometría previa. Vemos que teniendo el mismo lente tenía un poder de 25.50 con un target de menos 0.35. Entonces lo que se hizo fue que se puso el lente intraocular posterior con la nueva keratometría, que fue este 21.5. La cirugía se llevó de forma exitosa. Aquí podemos ver el lente intraocular y podemos ver el nylon 10-0 que se puso a nivel de la conjuntiva donde se resecó el pterígio. Posteriormente lo vi el lunes, este lunes que vino, yo estaba pues bastante, y pues quería ver bastante cómo estaba la refracción final, pues porque realmente nunca me había pasado esto, pero cuando llegó al posoperatorio realmente tenía un edema corneal bastante, un edema stromal grado 3 con pliegues en DSM y visión cuenta dedos. Entonces en ese momento se le ordenó dexametasona 8 miligramos intramuscular, 2 dosis, él no tenía ningún antecedente de importancia y se le empezó prednisona 1 miligramo por kilo por 10 días. En ese momento intenté hacer la autorrefracción, pero realmente secundario pues al edema estromal que tenía el paciente y una desepitelización bastante marcada, no marcó, pero ya lo cité para este lunes para saber cuál es la refracción final del paciente. Yo quería traerles este caso porque me pareció interesante. Esto uno debería evitarlo y no ser en la cirugía cambiar el lente intraocular. Idealmente lo que se debió hacer en este caso es primero hacer la resección del pterígio y posteriormente ya con el ojo tranquilo ya hacer la cirugía de catarata. Y lo otro que quería mostrarles es ver cómo el astigmatismo que puede generar un pterígio y el cambio en la keratometría aplanando la córnea y cómo esto puede afectar en el poder del lente intraocular que uno escoja. Si no nos hubiéramos dado cuenta de esto durante o antes de la cirugía, muy probablemente estaríamos hablando después de un cambio de lente intraocular que sería una segunda cirugía de mucho más riesgo. Ese es el caso que trae para hoy. Muchísimas gracias. José, yo quería hacer un comentario y es que como manera de enseñanza también es que esto no puede suceder, ¿no? O sea, un paciente no, con estas características no se debe haber programado por una cirugía de catarata. Entonces, yo creo que eso también es hacer parte del mensaje, ¿no? Y otra es que, bueno, ¿No se oye, Gerson? Doctor, quedamos en la otra cosa es que, y ahí se fue el audio. Se va la voz. eso sí se podría describir, yo creo, de hecho, porque aunque presentó un cambio muy rápido, digamos, solo con retirar la cabeza del pterígio, ya pues se disminuyó muchísimo el astigmatismo, que si se espera un poco más, pues se pueden tener más cambios, ¿no? Como el comentario que quería hacer. Muchas gracias, doctor.
José, ¿y Sí. por qué no suspendieron la cirugía de catarata, hicieron el terillo y esperaron? Esa hubiera sido otra opción. El problema es que el paciente ya estaba bloqueado, o sea, ya... Bueno, el bloqueo le sirve para hacer una buena cirugía de terillo. Sí, o sea, yo pienso que lo ideal en ese caso, pues eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera operado el pterígio y posteriormente en segundo, después la cirugía de catarata. Sí, yo quiero reforzar la idea de que combinar cirugía de pterígio con catarata es mala idea. Yo he sido muy de integrar cirugías y combinar cirugías, hasta 5 cirugías en un solo sentón, de manera que yo soy muy a favor de tratar de resolver todo en un solo sentón, pero y en una época, hace muchos años, intenté hacer cirugía combinada y siempre había líos, problemas, dificultades grandes, entonces no reforzar la idea de que no se deben combinar, no se deben Doctor, combinar. ahí, Hagan yo, siempre el pterígio primero. yo tengo una pregunta ahí, por ejemplo, es que ya me ha pasado, o sea, tengo dos pacientes, pero uno pues todavía no tiene una catarata tan grande como para hacerle cirugía catarata, pero tiene pterígio grado 3, casi 4 en un ojo, grado 3 en el otro, y estaba como 20/100 y 20/80 el otro ojo. Y una paciente, precisamente que me llegó esta semana, que la valoré con el doctor Moreno, la paciente está 20/400, pero tiene un pterígio grado 3, pero la señora tiene 72 años y la punta del pterígio se ve, pues ya, bueno, no sé, no es un pterígio así extremo, pero la señora está 20/400 un ojo y 20/200 el otro ojo. Entonces, pues con el doctor hablábamos y él decía, pues el pterígio no le estaba ocluyendo la pupila todavía, pero está ahí al lado. Entonces él decía, hay que operarla de la catarata. Pero entonces la paciente, pues otro inconveniente es que la paciente es comeva y pues las cirugías de comeva y las autorizaciones con comeva están supremamente demoradas. Entonces si le mandamos la cirugía de pterígio, se la vamos haciendo por allá en 4 meses. Y si le mandamos la cirugía después de catarata, pues imagínese el tiempo de autorización. Entonces, por ejemplo, ese caso me pareció como muy difícil, pues por todo el tema del astigmatismo y todo, pero en esos casos, así uno, ¿qué pudiera hacer? Sí, yo le diría que una cosa es juzgar realmente qué tan importante el pterígio. El pterígio en los viejos generalmente tiene poca importancia. Tiene que ser que está metido ya Pero en el está eje bastante, visual, ya es grandecito, está al ladito de la pupila. pero tienden a ser atróficos, Atrófico. planos y no molestar mayor cosa. Entonces yo hago con mucha frecuencia cirugía de catarata y dejo el pterígio quieto. No sé este caso específico, pues si ¿Sí? yo habría Pues hecho ahí eso, empezamos a mirar la biometría y todo lo demás, pues me parecería mejor. pero, pero la recomendación es, si hay indicación para la cirugía del pterígio, haga el pterígio primero, y si eso se demora, y si hay que patalear, y si hay que insistir, pues hágalo, pero haga las cosas como se deben hacer. El pterígio primero y la catarata después. No hacer las dos al mismo tiempo. O hacer la catarata, digamos, si uno está en duda, pero inclinándose a pensar, bueno, el pterígio no me está afectando visión, podría, en un caso de una catarata muy avanzada, pensar en hacer la catarata, y si después resultó que no logra buena visión, pues entonces considerar el pterígio, pero va a tener los problemas de astigmatismo, de cálculo del lío. Entonces siempre que la regla sea hacer el pterígio primero. Listo, doctor, gracias. Y otra cosa, ¿no? Yo creo que hacer una faco con un pterión tan grande, pues para hacer la rexis, para hacer la cirugía también es un No obstáculo. es fácil. No es fácil. Mm. Muchas gracias. Seguimos ahora con el caso de Juan Roballo, por favor.
Buenas noches, ¿podrías compartir la presentación? Yo no la tengo aquí abierta, está en el correo. Sí. Dame un momento mientras la abro, entonces continuamos por favor con el caso de Carlos mientras yo organizo eso acá. Ok, dale. Listo, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, Carlitos. Listo, ahí voy a poner compartir pantalla, ¿ahí la están viendo? Sí. Bueno, el caso que les quiero traer el día de hoy fue visto en el instituto con el doctor Moreno hace más o menos 15 días y se citó pues hoy a control. Se trata de un paciente masculino de 32 años, procedente pues de aquí de Cali, originario también. Motivo de consulta con él viene en compañía pues de familiar, viene porque tiene un ojo para un lado. En cuanto a la historia de ese paciente, es un paciente con antecedente de herida por arma de fuego en pabellón auricular izquierdo, ocurrido en octubre del año 2020. Secundario a esto, el paciente cursó con una hemorragia subaracnoidea y una fístula carotidocavernosa. A él se le dio manejo con embolización, sin embargo, pues consecuente a la herida por arma de fuego, también cursa con secuelas de parálisis del sexto par y el séptimo, con una parálisis facial periférica completa y un lagoftalmos. Secundario a este lagoftalmos, el paciente también presenta una queratopatía con un ojo seco y una neuropatía óptica traumática. Entonces, al examen físico, es un paciente con una agudeza visual de 20/20 y en el ojo derecho, ojo izquierdo con 20/150. Se ve una parálisis facial completa, ya vamos a ver el video con un lagoftalmos. En este caso, en esta imagen podemos evidenciar pues la endotropia izquierda. Y ya en este video, bueno, aquí podemos evidenciar entonces una limitación para la motilidad de ese recto lateral con una restricción de menos 4 para la abducción. Aquí pues se le solicita al paciente que se retire la máscara para evaluar pues el resto del componente facial motor, donde se evidencia la parálisis de ese lado y pues el lagoftalmos que también se hace evidente. A la biomicroscopía del ojo derecho pues no se encontró ninguna alteración. En el ojo izquierdo sí se evidencia un lagoftalmos de 2 milímetros. El paciente se le pide pues que contraiga la musculatura facial y contraiga el párpado, donde se evidencia un signo de Bell positivo. A la hora de mirar los reflejos motores y consensuales, vemos un defecto pupilar aferente en el ojo comprometido. La córnea evidencia una puntata querática con una cámara anterior bien formada, sin tindal negativo, el iris y la pupila redonda sin compromiso, el cristalino transparente. Sí se evidencia un BUT corto. En este caso, vemos nuevamente. Y aquí evidenciamos pues ya la cicatriz, el leucoma central. ¿Listo? La presión intraocular de este paciente en ambos ojos fue de 12 y el paciente aporta la neuroimagen que se le tomó previamente. Ahí me dirán, ¿sí se está viendo? Yo no estoy viendo. Se vio y se dejó de veo ver. Sí, no sé por qué no corre el video. Bueno, realmente el video nos evidenciaba pues el OCT, ¿no? En el cual vemos unos remanentes de las esquirlas a nivel de la mastoides. Eso explicaría a nivel del conducto y el pabellón auricular. Eso explicaría el compromiso del facial. Pues se teoriza de que el compromiso fue a nivel de la mastoides cuando él emerge para dar la ramificación al resto de la musculatura facial. Y el sexto, probablemente el compromiso a nivel del petroso, sí, a nivel del temporal, en la porción petrosa, que normalmente pues está muy asociada a esos tipos de trauma. Ya el paciente pues se complementó con el OCT tanto de mácula pues como de nervio óptico, en el cual se evidenciaron un adelgazamiento de las fibras nerviosas en cuadrantes superiores temporal e inferior
y un compromiso de 360 grados de esas células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas. Ya a nivel de la mácula, pues un adelgazamiento generalizado de estas fibras. Paciente también se le solicitó una campimetría en el cual sí se evidencia pues un escotoma periférico completo. Por parte de, pues el motivo de consulta inicialmente fue la desviación ocular. Entonces, en este caso, se decide que si es un paciente candidato para cirugía, el doctor pues sugiere que se debe abordar con una técnica de Carlson Jampolsky, que es una transposición del 50% de los rectos superior e inferior. En este caso se pasa por debajo del recto lateral y pues como ese recto medio ya se encuentra también comprometido, pues una retroposición del mismo. Sin embargo, pues dado el antecedente del paciente y dado de que requirió manejo por parte de neurología intervencionista, se decide enviar previamente a una nueva valoración por neurocirugía, pues para determinar cómo es ese estado neurovascular y pues posteriormente sí realizar el manejo por estrabólogo. Ese era el caso que les quería traer el día de hoy. Me pareció un caso muy interesante por la parte, por el punto de vista semiológico, es realmente rico y se ve pues como un enfoque de muchas especialidades de oftalmología como tal. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy buen caso. Sí, para la parálisis del sexto par hay muchas técnicas. Una de esas es, definitivamente, él tiene un recto lateral con una función de -4. O sea que si uno se va a hacerle una retroposición del recto medio y una resección del recto lateral, muy seguramente va a tener que hacer una segunda cirugía para ayudarle con la transposición, porque la endo se ve bastante grande. Entonces, la solución que plantea el doctor Moreno es una buena solución. También hay otra que es traerse sin desinsertar la mitad del recto superior y la mitad del recto inferior y suturarlo al recto lateral, sin hacerla, digamos, sin desinsertar esa par de mitades. También funciona bien, de modo que hay muchas técnicas para realizar eso. Sí, doctora, de hecho con el doctor pues revisamos, él tiene una presentación donde pues maneja las diferentes técnicas, está la de Foster, está la de O'Connor, pero pues según la experiencia y el manejo que le ha dado ha obtenido muy buenos resultados con esta, la cual les mencionaba. Sí, Ya es algo como gracias. pues personal. Listo, Sí, doctora, con claro. mucho gusto. Muchas gracias, Carlitos. Ahora continuamos con Juan. Ya voy a compartir tu exposición. Bueno, buenas noches a todos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Roballo. El caso que les vengo a traer hoy es este paciente, es un paciente de 45 años, procedente de Jumbo, afiliado al régimen subsidiado en salud, que básicamente consultó por presentar 4 meses de episodios de secreción de leve a moderada cantidad en el derecho, más acumulándose más en la zona del canto y manifestando sensación de cuerpo extraño y ardor, sobre todo en el reborde vertebral inferior. Entonces, él consultó y al revisarlo, pues nos comentaba que solamente su único antecedente es ser hipertenso y que hacía 2 años había presentado un episodio de una canaliculitis inferior. Se hace el examen oftalmológico, se encuentra una agudeza visual de 20 normal. Lo único positivo al examen físico es que hay unos cambios inflamatorios en la zona del canto medial, también en medial al punto lagrimal inferior derecho, acompañado de leve dolor. Por oculoplástica se valora y se decide pasar turno para una canaliculectomía, de nuevo considerando pues una recurrencia de una canaliculitis.
y se hacen pues los respectivos turnos quirúrgicos para canaliculectomía, puntoplastia, y que haga pues sus trámites de forma prioritaria. Y además se le decidió solicitar unos paraclínicos como parte del estudio, entre los cuales está un hemograma que salió completamente normal y nos traía un uroanálisis que pues, salió dentro de límites normales. Entonces se llegó el momento de la cirugía y el paciente pues se operó, todo salió muy bien, se dio posquirúrgico. Esta es una foto del posquirúrgico a la semana de realizar el procedimiento, donde se ve pues completamente disminución de los cambios inflamatorios en la región descrita, en la región del punto lagrimal inferior. Pues tiene ahí un pterigio grado 1 que se ve completamente tranquilo, pero comparado con el motivo de su consulta, pues alcanza a ver la flecha que se ve pues un edema de la zona tanto inferior y el lagrimal inferior. Entonces, durante el procedimiento pues se hizo la puntoplastia, se hizo el drenaje se hizo la canaliculectomía y se envió esa muestra de patología, mostrando este resultado de esta patología, donde se cultivó un germen que es bastante común en nuestro medio, un gran negativo, conocido como Klebsiella pneumoniae, con su respectivo antibiograma, donde ustedes pueden ver que prácticamente es multisensible. Se hizo también un KOH para hongos, el cual fue negativo para estructuras micóticas. Y pues nada, para repasarles durante el procedimiento, como parte del tratamiento, pues se hizo la respectiva irrigación con penicilina cristalina en varias ocasiones. Entonces, varias cositas con este caso. Primero, la canaliculitis es una entidad pues un poco rara, realmente corresponde entre el punto 2 al punto 8 al punto 2% de todas las inflamaciones e infecciones del sistema lagrimal excretor. Generalmente tiene una tendencia a verse más en mujeres, en personas inmunosuprimidas, mayores de 50 años, y tiene como más predisposición por el canaliculi inferior. Se ha visto pues que los gérmenes, en cuanto a la historia, lo que más se revisa es que el germen más implicado es el israelí, o uno escucha canaliculitis y lo primero que piensa en este germen, pero se olvidan que hay otros gérmenes comunes para eso, que son el Propionibacterium, Propionibacterium y algunas levaduras. Pero lo que llama la atención es que revisando, hay diversas clases de gérmenes que pueden generar esta entidad, gran positivos, gran negativos y de otro tipo, incluso virus, una entidad que puede dar también por virus, sobre todo el virus herpes. Ustedes pueden ver acá en esta tabla la cantidad de gérmenes que pueden generarlo, la mayoría eran negativos, pero para este caso en particular, pues le salió fue una Klebsiella que afortunadamente fue muy sensible como parte del tratamiento. Entonces, para decirles que si se da manejo conservador, la recurrencia es bastante alta, una resolución máxima de 8%. Entonces, lo ideal es llevarla a una canaliculectomía con puntoplastia e irrigación, que puede llegar a tener una efectividad hasta un 100%, que fue lo que se hizo en el paciente. Esperemos que no tenga más recurrencias. Y decirles, pues, que es un procedimiento seguro y que, pues, afortunadamente para el paciente, pues, se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, eso era lo que les quería compartir por ahora. Muchas gracias. Juan Felipe, perdóname, señora. ¿cómo fue la técnica quirúrgica que hicieron? ¿Dejaron luego intubación del canalículo? ¿Qué pasó? No, simplemente se le hizo se hizo la canaliculectomía, se abrió, se extrajeron los dacrolitos escasos que habían y eso fue lo que se envió a patología. Posterior a esto se hizo la puntoplastia y se complementó haciendo la reirrigación con penicilina cristalina, una dilución de 100.000 unidades por mililitro, que es como lo que se hace, y después se dejó el tratamiento por 3 semanas con penicilina, una preparación de gotas fortificadas para aplicar cada 4 horas durante las 3 semanas. Se puede hacer también otra opción con cloranfenicol o con soluciones yodadas, pero generalmente una penicilina cristalina le va bien. Pero entonces Cuando dices abrieron el canalículo. canaliculectomía, Señor.
Es un tijeretazo al canalículo, no, Sí, no señor. es realmente, es que canaliculectomía le da a uno la impresión de que están diciendo resecamos el canalículo. No, No, es un... Es canaliculotomía. Sí, señora. Señora, se Ujú. hace una incisión lineal pequeña y se extraen los ganglios que no se puedan y se procede a hacer la irrigación. ¿Y Yo, se cierra con sutura? Generalmente no necesitan sutura, no es extensa la incisión, es más bien pequeña, Ajá. se hace presión y se extraen los ganglios que más se puedan. Ah, ya. yo tengo un comentario, pregunta para los que hacen esto. Realmente uno puede considerar que una infección del canalículo se limita al canalículo, ¿no? Eso no se extiende al saco. Hace, pues, algo. Ah, ¿alguien tiene algún comentario? Bueno, o sea, tiene sus diagnósticos diferenciales. Muchos tienden a confundirlos con conjuntivitis crónicas, con calasios, con blefaritis, incluso con dactiocistitis, pero da una semiología muy típica de esta canaliculitis. Lo otro que me olvidaba mencionar es que también se ha visto asociado a otros tipos de infecciones como ventriculitis, endocarditis, infecciones urinarias, encefalitis y también asociadas a caries dental. Entonces, para que lo cuente. Bueno, muy bien, sigamos.